Hola, muchachita. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a nuestro seminario, Seminario MINS, el cual está capacitando a los siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios, al ministerio, a servir dentro de la iglesia, a poder predicar de nuestro Señor con toda la autoridad. Quiere el Señor que esta tercera clase de homilética nos ayude para poder estar más preparados, más capacitados, y queremos comenzar poniendo nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedirle al diácono Mario que nos dirija en oración. Padre Santo, te queremos agradecer por este tiempo, amado Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que se está uniendo a esta clase y los que se unirán, Señor, también viendo el video, edificándose, Padre Santo. Te pido que seas dándole sabiduría al pastor Juan José para traernos su enseñanza, su palabra, su clase, amado Señor. Y también te pido que a nosotros, Señor, nos hagas con oídos y entendimiento agudos, Señor, para entenderla, Señor, en todo nuestro ser. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. ¿Qué es la homilética, Juan David? Hace 8 días comenzamos. Hace 8 días nosotros dijimos, diácono Sergio, ¿qué es la homilética? Muy bien, es el arte y la ciencia de predicar la palabra de nuestro Dios. Ahora, hemos navegado sobre dos ítems importantes. Uno, el predicador, el cual debe ser un hombre de Dios, nacido de nuevo, que conozca el mensaje de Dios, que esté seguro cuál es el mensaje de Dios. Esa fue nuestra primera clase. Nuestra segunda clase hablamos del auditorio. Como hablamos del auditorio, nosotros hicimos un pequeño énfasis. Considerar a quién estamos predicando, y hablamos que el auditorio es heterogéneo, lo que quiere decir que hay personas de diferentes edades, hombres, mujeres. Ahora no solamente hay hombres y mujeres, hay de diferentes edades como niños, jóvenes, adultos, ancianos. Pero a esto le agregamos, dentro de la heterogeneidad que pudiéramos decir, es que cada uno de ellos tiene una circunstancia. Algo que es muy interesante dentro de la iglesia es que todos vienen con muchas luchas y con muchas situaciones dentro de una realidad que hace mucho más compleja la predicación, que es: dentro de la iglesia hay salvos y no salvos. A los salvos se les predica para madurar su fe, crecer en su fe, crecer en el conocimiento de Dios, alimentar su fe. A los no salvos, para que crean y se conviertan. Hasta ahí vamos bien. Y el auditorio sigue siendo complejo. ¿Por qué razón? Porque no solamente son heterogéneos, sino también son homogéneos. ¿Por qué? Porque todos son seres humanos. ¿Qué quieren decir? Que el mensaje de Dios, la palabra de nuestro Dios, fue dejada ¿para quién? Para seres humanos. Por eso se encuentra redactada en un idioma que nosotros lo entendemos, lo comprendemos. El mensaje de Dios llega de manera cognitiva a nuestra mente para renovarla, para hacerlo nacer de nuevo. Lo que nuestra conducta va a cambiar, o sea, nuestras decisiones, nuestra voluntad, por lo tanto, nuestras emociones. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, el auditorio es homogéneo porque todos son seres humanos. No se está esperando convertir gaticos, perritos, ni angelitos, ni demonios. Siendo esto claro, también dijimos que nuestro auditorio, todos son pecadores. En el mismo contexto, las personas sin Cristo son pecadoras.
y los que están en Cristo no son mejores que ellos. También son pecadores. Unos tienen naturaleza pecaminosa y otros tienen una condición pecaminosa a pesar de haber sido injertados en Cristo. Y ambos son responsables. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Muy bien. Hoy en nuestra tercera clase vamos a hablar del mensaje. Y cuando nosotros hablamos del mensaje, pues obviamente tenemos que hablar de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios. Y es algo muy interesante porque la predicación, la homilía o la homilética tiene que ver con la proclamación del mensaje de nuestro Dios. Y es algo que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor que estemos comprometidos con eso. No son nuestras ideas, no son nuestras intenciones, es el mensaje de Dios. ¿Qué es el mensaje? Muy bien. Sí, Raquelita, lee con voz alta. La predicación es la proclamación del mensaje de Dios. Ok, ¿qué es el mensaje del homeleta, del que se paró el púlpito, del que está al frente? Es la proclamación del mensaje de Dios. Si yo estoy seguro del mensaje, ese mensaje tiene que salir extraordinario. No es una clase de conocimientos, no son tips para la salvación, no son historias o argumentos humanos, ni filosofías humanas, ni narrativas de los ancianos. El mensaje es la predicación, es la proclamación del mensaje de Dios. Muy bien. Segunda de Timoteo, yo quiero que nosotros leamos un poquito. Capítulo 3, versículo 15 al 17. Siempre he usado la Reina Valera del 60. Esta vez voy a usar la traducción en el lenguaje actual. ¿Por qué razón? Porque el predicador debe tener claro que el origen, propósito y alcance del mensaje. O sea, Dios dejó esa porción de la escritura, la cual voy a enseñar, voy a declarar, con una razón. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo. Así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla, para mostrarle cómo debe vivir de ese modo. Los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, miren lo interesante de este texto. ¿Por qué le decimos nosotros a nuestros hijos, lean la Biblia? De acuerdo a este pasaje, Juan David, ¿por qué crees que un papá o tu papá pastor te dice lee la Biblia? Porque son los sabios y confiados en Jesucristo. Ok, una persona que no lee la escritura, ¿en qué confiará? ¿En qué confiará una persona que no lee la Biblia? En el mismo. Sí, claro, ¿no? Ok, En su trabajo. confía en sí mismo, en su billetera, en sus propiedades, en su sentido común. En sus decisiones, en todo lo que... Muy bien, mi hermana Andrea, o sea, nosotros siempre disfrazamos nuestras decisiones, pero fíjense lo que Pablo le dice. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas te han hecho sabio, básicamente. Y a través de eso has podido confiar en Cristo. Así serás salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Nuestra tarea de hoy, por eso usé esta Biblia, es sobre el mensaje. Cuando yo es que he sido llamado para predicar, voy a enseñar la Biblia,
tengo que estar totalmente seguro de lo que yo voy a decir. ¿Cuál es el origen, el propósito y su alcance? Y en este texto decimos que el origen, ¿quién es? El origen es de Dios. Es Dios, muy bien. ¿Cuál es su propósito de acuerdo a este texto? Acá hay dos, en términos generales. Yo lo voy a desarrollar más adelante, pero acá estamos haciendo un abrebocas. Conocer el nombre de Jesucristo, su palabra, su salvación, Muy bien, la salvación sería uno. ¿Cuál sería el siguiente? perdón de pecado, No, eso es salvación. antes de la condenación. No, señor. Pueden no leer. Diácono Mario, ayude acá a los... Señor, sí, la pregunta cuál es, pastor. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a este texto, sabemos que el origen es Dios. ¿Cuál sería el propósito del mensaje de Dios? Ya dijeron acá, uno, la salvación, y es correcto, pero falta un segundo propósito. La fe, para traernos a la fe. Pero segunda Timoteo. Eso es la salvación. Sí, Segunda Timoteo. 3, 15, Número 17. 3, 15 al 17. Una es la salvación. La otra es, Raquelita, ¿usted qué dijo? Se me olvidó. La santificación, pastor. El mensaje de Muy Dios. bien. La santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso que el Señor va haciendo en uno a través de la vida. Básicamente, miren lo que yo quiero que nosotros no se nos olviden de nosotros. Por eso nosotros vamos a la iglesia, por eso nosotros leemos la Biblia, por eso oramos con la Biblia, cantamos la Biblia, porque nosotros sabemos que a través de la Biblia somos salvos. Pero ya una vez salvos, es necesario seguir leyendo la Biblia, ¿cierto? Es necesario seguir confiando en el Señor, o sea, conocer la Biblia para confiar en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que eso se traduce en lo que el diácono Mario estaba diciendo, santificación o la vida bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios. ¿Esto es claro? Vida de rectitud. Mm. Alguna vez yo tuve un miembro en la iglesia que él me decía, pastor, es que yo quiero que en cada predicación usted llame al arrepentimiento y a la salvación. Pastor, acá hay la Dios habla hoy, lo deja más claro. A ver, escucha. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Ok, muy bien. Entonces tiene dos propósitos, llevar a la salvación a las personas y que vivan esa salvación. Básicamente se puede resumir de esas dos maneras. Entonces, no siempre en cada texto de la Biblia vamos a encontrar de manera recurrente ambas cosas. A veces sí, a veces no. Se los puedo corroborar. Vamos a la escritura, a Éxodo 20, y encontramos la ley de Dios. Y uno dice, ¿y ahí uno cómo se salva? ¿Cómo se salva cuando uno tiene que predicar sobre Éxodo 20, donde están los mandamientos? Uno dice, porque son solo normas. Uno tiene que hacer en la predicación un ejercicio entendiendo toda la realidad de mi llamado, entendiendo toda la realidad del auditorio, pero entendiendo que yo me sujeto al texto y que por alguna razón solo estoy hablando de ese texto, porque hay personas que dicen, citan el texto, no desarrollan el texto y hablan de otras cosas. El predicador debe tener claro el origen, propósito y el alcance del mensaje. El alcance del mensaje es la razón por qué el Señor dejó el texto
en la palabra de Dios para nuestra edificación. Cuando nosotros vamos, no está aquí, pero ahorita vino a mi mente Hebreos. Si nosotros vamos a la carta a los Hebreos, uno va a encontrar algo extraordinario. Capítulo 1 dice en el versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios está hablando y siempre está en ese sentido, para salvar a su pueblo y para que su pueblo viva esa salvación. Ahora, yo tengo que tener en claro el mensaje de Dios, porque muchas veces nosotros estamos sumergiéndonos en el estudio de la palabra y muchas veces no hemos hablado de la salvación. Sí, no sé si se han dado cuenta ustedes que han escuchado prédicas o han predicado, como que uno queda con ese sinsabor. Oiga, yo hoy no invité a nadie a la salvación ni al arrepentimiento, pero hablamos de Dios y hablamos de la Biblia y estudiamos la Biblia. ¿O no, diácono Mario? Sí, pero pues ahí está usando, normalmente cuando pasa eso, se está llegando a un fin de los que dice el versículo. Unos llegan a la salvación y el otro llega es para formarlo a uno en la vida, que lo va santificando de cómo reaccionar, cómo actuar, cómo vivir, mejor dicho. Ok, muy bien, diácono. Y voy a ponerlos en el contexto de algo que en Hechos de los Apóstoles pasa. Está un hombre en un camino leyendo las escrituras y se acerca a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan la respuesta del etíope? ¿Cómo voy a No, entender no si hay no? quien le explique, no hay quien le enseñe. Ok, entonces miren lo interesante. Y después de que Felipe le explicó el texto que leía, él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque siempre es necesario entender que este es el diseño que Dios ha dejado para la salvación y para la edificación. Y nosotros no sabemos, porque no todo aquel que está leyendo la Biblia porque sea un cristiano convertido. Muchos leen la Biblia con otros motivos. Sí, señor. Muy bien. En esta diapositiva nos afirma lo siguiente: nuestro texto nos da el origen, el propósito de la escritura con un resultado inequívoco, o sea que no se va a equivocar, indiscutible, incuestionable, irrefutable. ¿Cuál es? La transformación del corazón y así del ser humano. Entonces, no importa quién predique, lo importante es que lo que se predique sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su origen, ¿qué nos indica? Que es inspirada por Dios. O sea, a Dios le plació dejar su palabra para hacer algo que nadie más puede hacer, sino transformar, regenerar, dar vida a los huesos secos, diría el profeta. Y tiene un objetivo puntual. Es útil para los hombres. Esta utilidad va en dos perspectivas y yo debo sentirme gozoso, alegre de poder hacerlo. Y es entender que algunos van a entender, van a comprender cognitivamente y llevarán su voluntad al arrepentimiento y llevarán su voluntad a los pies de la cruz de Cristo y su emocionador se va a sanar. Y otros van a reaccionar de manera rebelde usando la misma capacidad cognitiva. ¿Es claro hasta aquí?
Sí, señor. O sea, nosotros no podemos sentirnos tristes de que prediqué. Oiga, la palabra es poderosa. Prediqué y nadie se convirtió. Prediqué y al otro domingo nadie volvió. O prediqué y todos siguen en lo mismo. No, no, la palabra de Dios es viva. Es útil. Ahora, la utilidad es con relación a la gloria de Dios. Sí. Sí me comprende. O sea, Dios la va a usar conforme a su propósito. Sí, eso es, pues es bueno porque lo quita a uno de la ecuación, porque Pero muchos de pues nosotros queremos el resultado. sí, queremos la gloria y es diferente. Pero a veces queremos la gloria de manera asolapada. Perdón que sea así tan... Voy a hacer un ejemplo. Yo quiero predicar y que todos me digan, pastor, qué buena prédica, hermano, qué buena prédica. O la otra, que se traduzca en que si yo la prediqué con una intencionalidad, ella se ejecute. Entonces, yo Sí, quiero sí, sí. convencerles hoy en esta tercera clase sobre el mensaje del Señor es que es útil para nosotros y es inspirada por Dios. Yo debo confiar plenamente en su mensaje. Siéntese aquí, no se nota. Sí. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Preguntas? Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi hermana María ¿cómo está usted? Me alegra poder saludarles. Toca aquí. La hermana Lice también está por aquí. Buenas Juiciosa. noches. Ah, Buenas noches, pero pastor. Buenas noches a todos los hermanos. muy bien. ¿Tienen alguna pregunta ustedes de esta clase, de la clase pasada? Pastor, Sí. yo tengo una pregunta de la clase pasada cuando usted inició. Yo no la hice la semana pasada, pero me quedó la duda de que el pastor dijo, no preguntó, sino que dijo en, no sé si fue en la introducción, que los ángeles no predican, o sea, algo así. No me acuerdo cómo fue. Ok, Me quedó esa duda en dónde dice o por Tienen qué. ok. como La predicación fue dada a los hombres. No recuerdo el texto y de verdad que no lo recuerdo y no lo he buscado, pero el texto dice que ellos desean comunicar la salvación, pero que a ellos no les fue dado, sino a los hombres. ¿Por qué razón? Porque los ángeles o la corte celestial están al servicio de Dios, específicamente al servicio de Jesucristo. Ahora que estamos estudiando Hebreos, en los devocionales versículo a versículo, nos dicen que ellos están al servicio de Jesucristo y del reino de Dios. Ahora, la palabra ángel es muy particular porque es mensajero, pero casi todas las intervenciones que ellos han tenido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es para dar una razón específica a una sola persona, no para conversión, sino para decirle qué debe de hacer, cómo lo debe de hacer y qué esperar del actuar de Dios. Sí, no sé si les parece eso muy interesante. ¿Por qué razón? Porque es simplemente por la palabra de Dios que viene la fe y la fe nos permite ser sanados, regenerados, restaurados para poder nosotros ser edificados en esa misma palabra. Ahora, la Biblia en ninguna parte dice que los ángeles predican. El mensajero es enteramente humano. Tanto así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta realidad. Ahora cuando vamos a la carta de Hebreos, miren lo interesante que dice. Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y eso me parece muy interesante. Nunca dice que habló a través de los ángeles. Siempre ha hablado por los profetas. Jesús dijo, a los profetas y a Moisés tienen, nunca dijo a los ángeles. Ahora, ¿vemos la intervención de los ángeles en el Antiguo Testamento? Sí. Pero ninguno de ellos predica. Todas las intervenciones de ellos son con órdenes específicas para hacer cosas específicas donde ellos no pueden hacer ni más ni menos. El ángel de Jehová cuando llegó a Egipto, el ángel de la muerte, vino a tomar la vida de todos los primogénitos de Egipto y de todo hogar que no estuviera marcado con la sangre de un cordero. Cuando se conquistó la tierra prometida, hubo un ángel que mató toda una nación en una conquista. Ahora, esto para mí me llama la atención. ¿Le quedó claro, hermana Mariae? Está en Primera de Pedro 1 al 12. 1 ¿Lo al puede 12. leer, diácono? Eso me Dice, gusta. a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Amén. Eso es una versión de la Biblia actual. Ok, ok. Eso me parece muy, muy interesante. Entonces, ¿es claro? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna participación? Otra pregunta, pastor, ¿cómo es eso de que yo lo entiendo, o sea, lo hemos leído todos muchas veces en las 10 plagas, lo que usted acaba de decir, cómo es lo del ángel de la muerte? O sea, uno dice, si este, Ok, yo, muy interesante. Le está surgiendo preguntas y me parece chévere. Voy a tratar de responder rápido, entendiendo el mensaje. ¿Cómo dice el sexto mandamiento? ¿no matarás? Muy bien, yo les voy a decir que esa palabra traducida a nuestro idioma no significa lo que significaba cuando fue traducida al español. Es en serio. La palabra del hebreo a nuestro idioma hoy debería ser traducida, no asesinarás. No, porque matar Es un tiene sinónimo. con quitar la vida y asesinar es quitar la vida injustamente. Dios determinó la muerte de todos nosotros los seres humanos en la vida mortal. La Biblia dice, está decretado que todo hombre muera, pero que no todos los hombres van a tener una segunda muerte, hablando de la condenación. Eso es interesante. Cuando la Biblia dice en el sexto mandamiento, no asesinarás, no asesinarás, nosotros tenemos que comprender algo muy importante. Es que nadie puede tomar la vida de otro ser humano porque eso es injusticia para Dios. Sin embargo, dentro de la legislación de la ley de Dios, las naciones tienen el poder dado por Dios para poder quitar la vida de los delincuentes y de los transgresores como una consecuencia del quebrantamiento de las leyes civiles. ¿Es claro hasta aquí? La razón de mi explicación es porque cuando dice que el Señor envió al ángel de la muerte, es que él había decidido como una plaga de justicia, de juicio,
tomar la vida de los primogénitos a causa de la rebeldía de Faraón de no soltar a los, sí, al pueblo de Dios. Muy bien. ¿Está claro, María? Ahora sí. Algo. Eso equivale como en Estados Unidos, cuando un delincuente es condenado a la pena máxima, a la pena capital, y el ejecutor pues es el que conecta la silla, pero pues está sujeto a la autoridad y a la ley Muy que ya bien. determinó la sentencia. Muy bien. Ahora, eso es muy interesante. Lo que sucede o el concepto es simplemente que Dios encarga la ejecución de algo que es muy interesante para alguien que lo puede hacer de esta manera. Éxodo 12:23 dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo de aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor, dice esta versión, entre a vuestras casas para herirlos. Pero ¿quién es el que está pasando de acuerdo a Éxodo 12:23? Es Dios. Pero Dios está enviando un ángel para tomar la vida de esas personas. Segunda de Reyes 19:35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Entonces nosotros podemos considerar un poquito de esta manera. Ahora, quiero volver ahora a mi clase. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden algo muy importante. El mensaje es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos características. Es inspirada por Dios y es útil para los hombres, para todos los hombres. Unos para aceptarla y otros cuando tú les dices la palabra. Miren, ustedes no se imaginan, pues obviamente que uno no quiere eso, pero uno predica, les dice cómo dice la Biblia y la persona no entiende. Y uno dice, pero Señor, esa es tu voluntad. No se abrió ese corazón. Pero hay otro que es el corazón de ellos se abre y dice, oiga, eso está tan claro como que el blanco es blanco y el negro es negro. ¿Por qué razón? Porque solo Dios puede dar el don de entender su palabra. Lucas 24:44 dice, después dijo, recuerden lo que les dije cuando estaban con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que la Biblia dice acerca de mí. Jesús mismo como predicador nos declaró que el mensaje es Él. Muy bien. Vamos, es que acá se me adelantó un poquito, listo. Lucas 24:27. Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Lucas 24:27. O sea, Jesús como predicador nos declaró que su mensaje viene de la revelación divina y esa está escrita. Yo que tengo que estar convencido, hoy que hablaba con una testigo de Jehová, yo le decía, si tú crees que la Biblia es palabra de Dios y está inspirada por Dios, cuando tú la abres y tú la lees, tú tienes que entender que es Dios hablando y que tu entendimiento de lo que tú estás comprendiendo tiene que ajustarse a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a tu entendimiento. ¿Por qué le decía esto? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué razón le decía esto? Porque el testigo de Jehová no cree que Jesús es Dios. Pero ¿qué dice este texto? Inspirado por Dios. Él, o sea, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean
tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y quién te puede dar o sea, si Dios lo dice a través de su palabra, yo lo tengo que creer. Y el predicador en su mensaje, él tiene que estar seguro que si la Biblia lo dice, lo tiene que comunicar porque la Biblia lo dice. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Lucas 24:44. Yo ya les había dicho, es el versículo que seguía. Este versículo nos afirma, sí, eso lo había dado antes. Ese nos afirma que el predicador Jesús hablaba. debe comunicar a la persona de Jesús, porque Jesús es el mensaje en todo sentido de la palabra, aunque a lo largo de la clase yo lo voy a dividir en dos perspectivas paralelas. Ya tengo una gráfica más adelante para yo poder decirles. Una convicción cristiana fundamental es que Dios ha hablado. Los profetas decían en el Antiguo Testamento, dice, Dios ha dicho. ¿Cómo sabían que Dios había dicho? Porque a veces por visiones, por sueños o realmente audiblemente Dios les decía, y siempre la Biblia dice que usaba un ángel para decirle lo que tenía que decir y él comunicaba al pueblo. Entonces, hoy en día nosotros también decimos Dios ha dicho, pero lo decimos como lo decían los hombres del Nuevo Testamento. Ellos ya no decían Dios ha dicho. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo decían? El Espíritu Santo dice. Eso me parece muy interesante. Ahora, tenemos que entender algo que es interesante para nosotros como predicadores, que Jesús nos ha declarado su mensaje que es Él, pero hay un hecho en una situación histórica y geográfica concreta para revelar su palabra que es ley. No sé si no se entiende algo, ustedes me preguntan. O sea, cuando yo estoy predicando sobre un pasaje específico de la Biblia, yo tengo que entender que está enmarcado en un momento histórico. ¿Sí? Si yo estoy hablando de Abraham, sé que eso pasó en 1800 más o menos antes de Cristo. Si yo estoy hablando del rey David, estoy hablando en el año 1000 más o menos antes de Cristo. Si estoy hablando de Nehemías, Esdras o Esther, estoy hablando en el 500 algo, no, ese es el 470 creo, antes de Cristo más o menos. ¿Por qué? Porque hay un marco histórico. También tengo que entender que la revelación fue dada en una situación geográfica. O sea, no fue dada para los colombianos o para los mexicanos o para los peruanos o venezolanos, uruguayos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, sino se lo dio para las personas que estaban ubicadas en un determinado territorio y que tenían una comprensión posiblemente diferente de lo que nosotros hoy tenemos. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque muchas veces nosotros usamos la Biblia para dar ejemplos, porque yo he escuchado por ahí que dicen que para ser más bíblicos hay que hacer ejemplos solo con la Biblia. Pero a veces el ejemplo de la Biblia nos saca fuera del contexto y de lo que entendemos. ¿Por qué razón? Porque hay prácticas que están dentro de la cultura no bíblica y sí de los pueblos que rodeaban al pueblo de Dios. ¿Eso es claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, señor. Ojo con las ilustraciones. Yo tengo que estudiar las ilustraciones, sobre todo cuando son bíblicas. Les pongo un ejemplo. Dios salvó a Moisés, pero salvó a todos los niños.
Entonces, ese pasaje que está en Éxodo capítulo 2, ¿qué enseña? ¿Que Dios cuida a los niños o qué está enseñando? Tiene un propósito. Va de acuerdo al propósito de Dios. Que Dios escogió a Moisés. Ok, y que hay un propósito redentivo, un propósito más allá de la vida de Moisés, que afecta a Moisés y a su familia, inclusive que afectó a Faraón. Sí, sí se dan cuenta que es importante el marco histórico y geográfico, porque me hace y me da una comprensión. Ahora, una característica del mensaje de Dios, que estamos refiriéndonos a la palabra de Dios escrita y no al mensaje del predicador, es que es poderoso y es autoritario, o tiene autoridad, más bien, no es autoritario, sino más bien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia es poderosa porque su autor es Dios. poderoso, es todopoderoso, es Dios. Y la Biblia es inerrante porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisapiente y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional, pero esas palabras se tienen que interpretar en su contexto histórico, geográfico y teológico. Y sobre la autoridad. Esto es interesante que nosotros consideremos, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos miedo. Yo he tenido, por decir, muchas dificultades con el concepto de sobre los animales que hoy hay, porque dicen que son animales sintientes algunos y otros no. Y hacen una división de los animales que no tiene que ver y una consideración de los animales que no es bíblica. La Biblia habla de 3 tipos de animales. ¿Cuáles son? Sí, pero las bestias indomables, salvajes, esas que no se pueden, que tienen que estar libres, la Biblia dice que esas no pueden estar ni en zoológicos, ni enjauladas. ¿Por qué razón? Porque dicen que existen para la gloria de Dios. Una de las prácticas de los reyes y de las monarquías de la antigüedad era todos esos animales capturarlos y encerrarlos para mostrar cuáles eran los límites de su reino. Básicamente robarle la gloria a Dios. Otro tipo de los animales son los animales Trabajo. de trabajo, ¿sí? Los que son útiles para el hombre, que están a su servicio, ¿sí? Hay muchos animales que son útiles para el trabajo, bueyes, caballos, camellos, perros, gatos. ¿Por qué razón? Porque tienen una utilidad. Y un tercer tipo de animales son los del sustento. Marranos. El sustento, los que son para alimentación y para comida. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando del poder? Porque a través de la Biblia nosotros vemos el milagro de la regeneración. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero también vemos la autoridad. ¿Qué entendemos por autoridad? Tenemos que entender que la palabra de Dios está originada o inspirada por Dios o exhalada por Dios. Ella propone, indica, guía, ordena y revela. Lo que indica que Dios tiene el poder para establecer la ley, los mandamientos, proclamar la verdad, dirigir todo lo creado y mantener el orden y la justicia. Miren, por lo tanto, cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por sus hijos. ¿Dónde está la rebeldía del hombre? Donde nosotros inventamos mandamientos. ¿Cuál fue un gran pecado del pueblo de Israel, de los judíos? Ellos inventar leyes sobre las leyes de Dios. Leyes que hasta parecían risibles o que nos dan risa. Un ejemplo. Si usted en el día del Señor, como la Biblia dice, tú no tendrás que hacer nada,
y tú, por alguna razón, usabas un huevo, al día siguiente del día del Señor, matabas a la gallina. A uno le parece chistoso, pero esos mandamientos no tienen ni pies ni cabeza. Pero ellos lo interpretaban de esa manera. Ellos interpretaron que a una mujer que tenía mal aliento le podían dar carta de divorcio. O que si fuera desatenta con su esposo. O que si cocinaba mal. Y uno dice, eso no es lo que dice Dios. Y lo que el Señor Jesús dice, la carta de divorcio se permitió solo con una salvedad. Si había adulterio. Y con todo, es un mandamiento muy difícil de entender y comprender a estas alturas. Muy bien. Si yo estoy entendiendo bien y me estoy haciendo comprender bien, el mensaje tiene como origen a Dios. Ese mensaje tiene un propósito, un alcance. Por lo tanto, es todopoderoso y autoritativo. ¿Por qué es autoritativo? Porque la autoridad ejerce el poder de la ley, lo que implica que ella me guía, me enseña, me corrige, me instruye. Lo que está manifestando es que Cristo gobierna la iglesia o su pueblo por medio de la escritura revelada, la Biblia. Entonces el predicador tiene que comunicar el poder y la autoridad de Jesucristo al decirnos la voluntad de Dios. Y esto es con lo que más peleamos todos nosotros. ¿Es claro, mis hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todos los cristianos en todo el mundo dicen, Cristo es mi Salvador. Cristo es Dios. ¿Con qué tienen problema? Con Cristo es mi Señor. Porque muchas veces el cristiano quiere gobernar su vida a su manera y establece sus leyes a su manera. Dios nos amó al permitirnos escuchar su palabra en amor para ser guiados a toda verdad. Yo no sé si ustedes lo habrían meditado de esa manera. Cuando usted escucha el mensaje de Dios, lo entiende, se edifica. Usted está siendo amado por Dios. Es como un padre cuando ve que su hijo o su hija va a hacer algo. Para ser padre y no ser amigo, ¿qué tiene que hacer? Ejercer la autoridad. Muy bien, ejercer la autoridad. Vamos a hacer un ejemplo. Una hija llega y le dice al papá, dame permiso para ir a una fiesta. Y el papá le dice, dile a tu mamá. Y la mamá le dice, no vas. ¿Qué hace la hija? Se devuelve donde el papá. Llora y le dice, ¿qué habían decidido? No dejarla ir. Pero porque le lloró y le dijo, ¿qué hace el papá? Le da permiso. ¿Qué hizo el papá? Romper la autoridad del matrimonio. Sí. Es más, dice, yo la recojo, yo la traigo. ¿Qué están haciendo? Violentando un principio, una norma. Ya habían decidido algo, él ya había dicho lo que diga tu mamá y sin embargo su palabra no vale. ¿Por qué? Porque hoy en día, sobre todo hoy 2024, los papás quieren ser chéveres, comprensibles, amigables, pero un papá es un papá cuando ejerce la autoridad y la autoridad es guiar, enseñar, direccionar, instruir. No importa la edad que tenga un hijo. Un hijo como honra a su papá, no importa la edad que tenga. Cuando le hace Caso. caso. Lo mismo pasa con los pastores. Ahora, nosotros somos hijos de Dios
Y Dios, en su infinita bondad, nos permite escuchar su palabra para ser guiados a toda verdad. Jesucristo es nuestro Señor, Dios único, suficiente Salvador. Él está gobernando nuestra vida. Nosotros no podemos vivir a nuestra manera, sino tenemos que vivir como a Él le agrada. O sea, somos padres como a Él le agrada, esposos como a Él le agrada, hijos como a Él le agrada, ciudadanos como a Él le agrada. Y la predicación o el mensaje de Dios abarca todo esto. ¿Por qué razón? Porque el corazón del ser humano está mal. Nosotros en otros cursos, como el de antropología, hemos entendido que el corazón del hombre es corrupto. Siempre decide lo malo y el predicador debe estar consciente que está predicando en un mundo caído, tanto de aquellos que no han nacido de nuevo como aquellos que han nacido de nuevo y que luchan con el pecado. ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces, fíjense que el mensaje no va a ser agradable. O sea, no va a ser, venga, les va a ir bien. O si les va bien es si corrigen su vida y se ajustan a las normas de Dios y no a lo que uno quiere. Ahora, lo interesante de la predicación es que es un servicio. Todo predicador debe de entender que él, al ejercer la autoridad y el poder de Dios, o sea, de una manera declarativa, yo quiero hacerme entender, no es potestativa, sino declarativa. ¿Por qué razón? Porque Dios dejó la predicación para nosotros, pero lo hace en servicio. Por eso los pastores, los maestros y los evangelistas sirven al reino de Dios predicando la palabra de Dios. La predicación es un servicio donde comprometemos nuestra vida. Por eso, la única remuneración que recibe el pastor es por predicar en la iglesia, por discipular, por enseñar, por que el mensaje de Dios sea el que debe de ser. Él entrega su vida por eso, desgastándose cada 7 días para presentar la voluntad de Dios. Les explico, yo como pastor, yo preparo la predicación. Me demoro 7 días para presentarla en el día del Señor. Y al día siguiente estoy nuevamente comenzando. Lo que quiere decir que mi vida está entregada al servicio del reino de Dios en una predicación bíblica, entregando la voluntad de nuestro Dios. Porque estoy presentando lo que Dios quiere. A través de la predicación que se hace, se alcanza a los perdidos. Asimismo, a los hallados, su transformación o santificación. Siempre la predicación tiene ese paralelo. Alcanzando a los perdidos o asimismo a los que fueron hallados, edificándolos, fortaleciéndolos. Una persona que ha nacido de nuevo cuando escucha la palabra de Dios y está cumpliendo lo que se está diciendo, siente que su corazón está más fuerte, más saludable, que está en comunión con Dios. Y cuando siente que está pecando contra Dios, él se duele con Dios, procede al arrepentimiento y pide ser lavado y pide su edificación, su santificación. El predicador debe estar consciente que está predicando un mundo caído. O sea, el mensaje en ese sentido tiene que ser bíblico y descansar en la intención de Dios en el corazón de cada uno de los que compone el auditorio. Vamos a leer para efecto de lo que acabo de decir 2 versículos, pero bueno, un mismo versículo, pero de 2 maneras diferentes, en 2 lenguajes diferentes. Jeremías 17, versículos 9 al 10 de la Reina Valera dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Juan David, ¿qué significará eso? El corazón es
Pero ¿cuál corazón? El mío. El versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, ¿por qué puse las dos versiones? Para entenderlo mejor. Jeremías 17, del 9 al 10, en la traducción en el lenguaje actual. Ustedes se creen buenos. Casi siempre nosotros nos creemos buenos. Yo no te voy a fallar, yo soy fiel, confía en mí, todo estará bien. Dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y, ¿cómo dice esa versión? Mentirosos. No tienen remedio. Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Ahora, la misión del predicador es llegar al corazón del ser humano, presentando el mensaje que tiene el poder y la autoridad, ya sea para regenerarlo y darle la salvación, o para que si tiene la salvación, se arrepienta y sea conducido a Dios. Y si ya está haciendo lo que se está demandando, sienta el regocijo de haber crecido en la fe y estar madurando en ella misma. El corazón del ser humano está mal y solo Dios, en un acto de amor, de crianza, ejerce el poder y la autoridad para ordenar y reformar la vida del creyente. ¿Ustedes habían pensado que eso es la predicación? Porque muchas veces nosotros peleamos y decimos, no, que es que el pastor es muy exagerado o el predicador, ese es su punto de vista. Y casi siempre acusamos al mensajero y no ponemos detalle al mensaje. Por eso el mensaje y la predicación es una misión abnegada y apasionante. Está en juego la vida y el destino final. Cada predicador debe entender y comprender que es un instrumento en las manos de Dios y que de la mejor manera debe llevar este mensaje para que las personas consideren dónde están, dentro del reino de Dios o fuera del reino de Dios. El éxito o fracaso de la vida del hombre depende si es guiado y estructurado por la palabra de Dios. ¿Sí habían pensado en esto? El éxito o fracaso de la vida no depende de los títulos, no depende de cuánta plata tiene, no depende en qué sector de la ciudad vive o en qué país, continente o nación vive. Depende si es guiado y estructurado por la palabra de Dios. ¿Y por qué puse la palabra estructurado? Porque nosotros tenemos que crecer. El mensaje trae a nuestra vida la ley de Dios en los aspectos civiles, culturales, morales y litúrgicos que debemos crecer. Si no hay ese crecimiento, probablemente solo estamos viviendo una religión vacía y no conocemos a Dios. Y el Espíritu Santo no ha hecho morada en nosotros. ¿Preguntas? ¿Disensiones? No, señor. Disensiones. ¿Por qué? La disensión es yo no estoy de acuerdo con eso. No debería haber disensiones. Está claro lo que pasó. Explicando. Muy bien. El hombre vivo y libre busca conocer y propone y poner en práctica la voluntad de Dios. Miren la afirmación que estoy poniendo. Si yo estoy vivo y soy libre, ¿qué quiero conocer? La voluntad de Dios y ponerla en práctica. Recuerden que el Señor Jesús dijo que si nosotros conocemos la verdad, verdaderamente somos libres. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la libertad es poner en práctica la verdad, los principios, los dogmas, las leyes que determinan una vida justa, santa y piadosa.
¿Quién determina una vida correcta? El correcto. Dios a través de su palabra. Y yo soy correcto si mi vida se ajusta a la Biblia y no en algunos aspectos de la Biblia. Si mi vida solo se ajusta en unos aspectos de la Biblia, yo todavía soy injusto. Pero ¿qué debo buscar sabiendo que yo estoy siendo santificado? La voluntad de Dios. Por eso el mensaje de Dios. Ponerse a la palabra. Exacto. Ahora, el mensajero de Dios lo que expresa es la voluntad de Dios y su auditorio debe estar convencido que él está apasionado por presentar la verdad, los principios, los dogmas, las leyes de Dios. ¿Esto es claro? Sí, señor. Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esto nosotros lo usamos para entender que vivimos para la gloria de Dios. Pero para vivir para la gloria de Dios debemos conocer la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios hace que nosotros muramos a nuestro ego, a nuestro yo. Y eso me parece interesante. Porque todas las cosas son de Él, son por Él y son para Él. ¿Qué implica eso? Mi matrimonio, mis hijos, mi economía, mi trabajo, mis estudios. 1 Corintios 10:31 dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. Oigan, no, yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar, si mañana nosotros vamos a comer, debemos comer para la gloria de Dios. Y acá cuando dice beber, no es beber refresco, es beber vino. Hay que hacerlo también para la gloria de Dios o cualquier otra cosa. Lo que me saca del contexto religioso o moralista para vivir en todo agradando a Dios. Y eso es lo que busca el mensaje de Dios. Miren, Salmo 73, 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Algunos han espiritualizado este versículo. Entonces, nos levantamos muy de madrugada, oramos un par de horas y después, ¿cómo vivimos? ¿O cómo tendríamos que vivir? Llevando en nuestro corazón el deleite de la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que mi carácter debe ser imitando a los hombres de Dios, esos hombres de Dios que imitaron a Cristo. ¿En qué? En todo lo que hicieron. Nuevamente, Salmo 73, 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es la pregunta. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es mi Dios para siempre. Lo que significa que cada cosa que yo hago en la vida, Juan David, mis amistades, mis deleites, mis estudios, mi propósito en el hogar, ¿qué debo buscar? Agradar a Dios. Porque yo puedo orar 2 horas y comportarme como el diablo. Puedo orar 2 horas y no ser una persona justa, piadosa. El predicador con su mensaje debe entender que está entre dos mundos. El mundo de la Biblia y el mundo donde el mensaje se está dando. Y el fin es el mismo. ¿Es comprensible la idea? Todos quieren comprobar la buena voluntad de Dios y obedecerla.
El mensaje debe ser comunicado en el poder de la palabra y aplicado por el Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero decirles es que el mundo de la Biblia es diferente a nuestro mundo. Hoy en día vivimos tiempos donde los muchachos quieren rellenar cada huequito que tienen o inventarse huequitos. La pregunta es, ¿han entendido que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y le pertenece a Dios? Las personas quieren tatuar como si fueran dueños el lienzo que es de Dios. ¿Han entendido que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y no es nuestro? Alguien dirá, pero ¿dónde en la Biblia dice que yo no debo tatuar? Y ciertamente no hay ningún versículo. Pero ¿de quién es el cuerpo? ¿Y para quién lo cuido? El predicador tiene que estar seguro del mensaje de Dios y que está navegando entre dos mundos, el mundo de la Biblia y el mundo donde él está dando el mensaje, y lo tiene que contextualizar de manera coherente y lógica. Al predicar, él tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿dónde encaja mi mensaje? En la narración bíblica. No estoy hablando de acuerdo a la circunstancia. Miren los dos principios que les voy a enseñar. Cuando yo estoy predicando, pueden suceder tres casos diferentes. Encontrar que mi texto bíblico está enmarcado en la historia de la redención. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros vemos en la Biblia que el Señor salvó una familia a través de un mensaje, cuando llamó a Noé y los metió en un arca para preservar el linaje de los salvos. Ese mensaje está enmarcado en medio del mensaje de la redención, porque Dios es el que salva, el que provee los medios, da la dirección, el que ejerce el poder y el cuidado para hacerlo. Ese es un caso de la predicación. Un segundo caso: la vida dentro del reino de Dios. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 28, nosotros vemos que hay un llamado a la obediencia a la ley de Dios. Y dice que a todo aquel que obedeciera la ley de Dios va a ser bendecido. Todo el que desobedezca será maldecido. Y tendrá consecuencias permanentes en la tierra, pero también tendrá consecuencias eternas. Ese es un segundo caso. ¿Por qué razón? Porque las personas que están dentro del reino de Dios deben vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vez salvo, yo vivo como salvo. Debemos recordar que el mensaje de la Biblia no fue escrito a nosotros, sino para nosotros. ¿Qué quiero yo decirles con esto? Que cuando Moisés escribió el Pentateuco, él lo escribió para el pueblo que estaba en el desierto. Y ellos lo entendieron. Y nosotros vemos cómo en Levíticos y en Números se construye un tabernáculo de una manera específica, de manera histórica, geográfica, con elementos dados por Dios. El mensaje fue dado y escrito a los que están en el pueblo, pero ese mismo mensaje nos sirve para nosotros, pero siempre está enmarcado en cualquiera de los tres casos, y he dado los dos primeros. Uno es la historia de la redención y otro que está específicamente dentro del reino de Dios, donde me llama a la obediencia a los principios, dogmas, leyes de Dios. Y un tercer caso, donde se mezcla la historia de la redención y la vida dentro del reino de Dios. Como el ejemplo que puedo dar cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a su unigénito hijo, Isaac, a su hijo primogénito, perdón, no unigénito, sino primogénito, Isaac. Y él lo hace y se mezcla dos cosas en este mensaje: la historia de la redención y la vida dentro del reino de Dios.
¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Pues, Si no se entendió, en la siguiente gráfica me van a entender, miren. Ya que el mensaje se desarrolla en una línea histórica temporal progresiva. Miren, inicio. ¿Cómo comienza la Biblia? Con Génesis. Hay un fin. ¿Cómo termina? Con Apocalipsis. Acá tengo en azulito en pantalla la historia de la redención. En su comienzo sabemos muy poquito de la redención, pero también sabemos muy poquito de la vida dentro del reino de Dios. ¿Qué es lo primero que sabemos? Que Dios creó todas las cosas y puso en su jardín a Adán y a Eva para obedecer su palabra. Luego vemos la caída y luego vemos el plan de redención. Y ustedes se dan cuenta que de manera progresiva el mensaje de Dios va aumentando. ¿En qué? En el anuncio del Mesías. Luego llega el cumplimiento del Mesías y luego llega la consumación del Mesías. ¿Qué se nos dice? Que esta tierra como la conocemos y esta vida mortal como la conocemos ha de terminar. Y cuando uno está predicando, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿dónde encaja mi mensaje al predicar? ¿Está dentro de la historia de la redención? Porque fácilmente lo podemos ubicar algunos pasajes sobre la redención, como el libro de Ruth, que nos habla de que Dios o el Señor Jesús tiene un linaje que alcanza hasta Booz, porque Dios guardó el linaje de una manera extraordinaria. O la vida dentro del reino de Dios cuando nosotros vamos a Éxodo o vamos a Deuteronomio y se nos exige el cumplimiento de la ley de Dios, tanto civil, litúrgica o moral, para vivir agradando a Dios. Pero esta revelación, cuando yo tomo un pasaje y lo estoy proclamando, tengo que primero entenderlo dentro de su tiempo histórico, su tiempo geográfico, y mientras que yo vea que en esta línea que está aquí van a faltar datos cuando estoy muy al inicio y va a estar mucho más completo cuando estoy muy al final del mensaje de la palabra de Dios. O sea, lo que yo debo estar muy seguro es lo que Dios quiere decir, lo que dijo en el momento histórico, por qué lo dijo, para qué lo dijo y qué es lo que nos sirve hoy en nuestro momento histórico. ¿Es claro ahora sí? Pastor, tengo una duda. Dude. Mi duda es la diferencia entre unigénito y primogénito. Ok, yo me equivoqué cuando dije unigénito porque Abraham ya tenía un hijo y era Ismael, y unigénito es el único. Y primogénito es el primero de otros. Bueno, porque es que aquí dice en Génesis 22, dice, después de algún tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo. O sea Ah, que el Señor le está diciendo que es su único hijo. era su único hijo con Sara. ¿Génesis qué es? 22. Muy bien, acá estoy viendo la Biblia. Génesis 22, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Pero el contexto nos habla, nosotros tenemos que considerar que es el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido, y los capítulos que preceden le había anunciado que él tendría un hijo no conforme a sus fuerzas, por eso tiene que sacar a Ismael y dejar y confiar en Isaac. Recuerden que Agar y Ismael son echados en capítulos previos, en el capítulo 21, y en este momento tiene un único hijo, ¿sí? Pero no está hablando de unigénito hijo. Cuando uno dice unigénito hijo, es el único hijo que tenía y que no se produjeron más. Cuando hablamos del único hijo, es el único hijo que está en ese momento. Y cuando hablamos de primogénito, es el primer hijo
de otros hijos. Recordemos que Abraham, después Isaac, va a tener otros hijos con, Abraham va a tener otros hijos con otra sí, con Cetura. conjetura. Sí, Ok, gracias. muy bien, mi amada hermana. Pero entonces, de acuerdo al mensaje, estamos claros que yo cuando estoy predicando, yo tengo que considerar si mi mensaje dónde encaja. En la historia de la redención que está desde Génesis hasta Apocalipsis, o si encaja en la vida dentro del reino que está desde Génesis hasta Apocalipsis, o si tiene una mixtura de la historia de la redención y la vida dentro del reino de Dios. Muy bien. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje es la sabiduría de Dios, o sea, lo que Dios nos dejó en su palabra es lo que necesitamos para salvar de la condenación y dar vida eterna en el reino de Dios. Todo predicador debe estar convencido de esto. Todo predicador, predicadora que enseñe la palabra de Dios debe estar convencido. Hay siempre un resultado, aceptarlo o negarlo. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Queridos hermanos, esto quiero que quede claro. No es saltar de versículo en versículo. Y no es que yo leo un versículo y le digo, Señor, dame la revelación y voy a... No, yo estudio la palabra y yo tengo que acomodar la palabra en su contexto, dentro del texto, dentro de su gramática, dentro de su historia, dentro del lugar geográfico, porque es ahí cuando yo estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hago un ejemplo. Cuando el Señor le dijo, ay, ¿cómo se llama en Juan 3? ¿A quién le dijo? A Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿qué dijo? No entiendo. Y él le dice, si te digo cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo será si te digo cosas espirituales? Ahora, lo que le está diciendo es, oiga, esto ya se ha revelado. ¿Se acuerdan quién habló de nacer de nuevo? Antes de Jesús. Hay dos profetas que hablaron del nacimiento de nuevo. Uno de ellos Ezequiel. Yo os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y también Jeremías. Ambos hablaron de la regeneración. Y Jesús le está diciendo, oiga, los profetas ya hablaron de esto. Esto se ha revelado acá en la tierra. Así yo acomodo lo espiritual a lo espiritual. O cuando él estuvo en el desierto, a Satanás siempre le respondió, escrito está. Amados hermanos, esta declaración que está aquí, yo la saqué de la Confesión de Fe de Westminster del primer capítulo en su noveno artículo. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Por lo tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje, cualquiera cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, este se debe buscar o establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. ¿Qué significa? Que yo no puedo tomar un pasaje oscuro de la Biblia, que o sea que no hay más, que no se dice más, para establecer un dogma, principio o verdad. Debo partir de lo claro a lo oscuro y no de lo oscuro a lo claro. El Espíritu de Dios es quien nos guía a la verdad, pero lo hace de manera coherente. La Biblia interpreta la Biblia.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que lo que yo creo y a las conclusiones que yo llego de la Biblia, otros en la historia de la eclesiología, de los hermanos del pueblo de Dios, ya han llegado a esa conclusión. No puede ser que en el 2024 haya algo nuevo que se me está ocurriendo a mí. La Biblia interpreta la Biblia. Hechos 15, 15 al 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. No son ideas de hombres, es lo que está escrito en la Biblia. Algo que nosotros tenemos que considerar siempre. Si está escrito en la Biblia, yo lo debo creer. Recuerden, Jesús mismo dijo, escrito está. Y quiero terminar con esta diapositiva de 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Recuerden que nuestra predicación no son temas humanos, es lo que la palabra de Dios presenta. Ahora sí, los dejo para que participen, si quieren preguntar, aportar algo. Ahí en ese versículo cuando dice reprende, hay muchos iglesias que hacen referencia a reprender espíritu, ¿no? Reprende el espíritu. Sí, claro, pero no se reprende. La palabra reprender tiene que ver más con enseñar. Así no se hace, así se hace. Básicamente eso es lo que tiene que ver. Es la autoridad de un padre para con un hijo. ¿Sí? Cuando la escritura dice reprende con la palabra, es que yo, recuerden, la Biblia o el mensaje de Dios va básicamente siempre en dos direcciones o en esa dirección mezclada. La redención, que es la salvación, o la santificación, mi vida dentro del reino de Dios. Porque si yo he nacido de nuevo, tengo que desechar el viejo hombre y ver crecer el nuevo hombre en mí, el nuevo ser edificado en la guía del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios. ¿Cómo lo entiendo? Ser hijo a la manera de Dios, esposo a la manera de Dios, padre a la manera de Dios, ciudadano a la manera de Dios, miembro de la iglesia a la manera de Dios, no a mi manera. Eso está establecido. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿Aportes? ¿Cómo han visto la clase? Pero las dos caminos de respecto a la santificación o atraer a la fe, así de limitado es. No. Marcado solamente en Timoteo, en lo que leímos en el primer versículo. Lo que yo he querido decir que cuando uno está predicando, el mensaje está dentro de una realidad histórica, geográfica. Sí. Pero como está dentro de toda una revelación, la revelación bíblica tiene un propósito salvífico, ¿sí? Sí. Dios, por la locura de la predicación, va a salvar a las personas. Pero una vez salvas, les está indicando cómo vivir dentro del reino de Dios, porque por la predicación es Cristo gobernando nuestras vidas. Entonces, a lo que yo me refiero es que cuando nosotros estamos predicando, estamos en tres posibles momentos. Uno, hay textos que están inmersos exclusivamente en la salvación. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Nos queda muy fácil hablar de la salvación, de la redención, de la regeneración. Pero si nosotros estamos en otro momento, vamos a pensar en Corinto,
cuando Pablo dice a la iglesia textualmente, la mujer, si va a orar en la iglesia, tiene que ser con velo. Fíjense que ahí hay un contexto histórico, geográfico. ¿Por qué razón? Porque las mujeres en Corinto, algunas mujeres, perdón, en Corinto, antes de llegar a Cristo, servían a dioses paganos o diosas paganas y se prostituían. ¿Y cómo eran conocidas estas mujeres dentro del pueblo? Porque andaban con la cabeza rapada. Entonces, fíjense que está hablando sobre un principio o sobre una manera de cómo vivir dentro del reino de Dios. Y lo que está diciendo, no prohibiendo que una mujer ore dentro de la iglesia, sino que si va a orar o va para la iglesia, vaya con velo si tiene la cabeza rapada por causa de su pasado, para que la gente no la confunda o no diga que siga siendo una sacerdotisa o perteneciente a esa iglesia. Porque, y hace la aclaración, a mí me parece espectacular cuando Pablo dice, la mujer que ya tiene el pelo largo ya tiene su velo natural y no necesita velo. No es que necesitemos velos dentro de la iglesia para orar, sino lo que está diciendo es que si tenemos una vida nueva en Cristo, tenemos que llegar a la iglesia con la dignidad de ser hombres y mujeres cristianos dispuestos para adorar. Ese es el principio, pero no es un dogma de decir todas las mujeres llegan con velo, porque en 1 Corintios se le pide a la mujer calva que venga con velo. No sé si se entiende. Entonces, fíjense que hay textos de la Biblia que fácilmente hablamos de la salvación y podemos hacer la disertación sobre la salvación, otros sobre principios, dogmas, verdades de cómo es vivir dentro del reino de Dios, y otros se entremezclan en las dos realidades. Pero cada mensaje encaja dentro de la Biblia en su momento y es suficiente y perfecto de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia o ese mensaje no fue escrito a nosotros, pero sí para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que fue escrito para un pueblo real que vivía unas circunstancias reales, pero que ahora posiblemente ha cambiado, ¿sí? ¿Qué le diríamos a una mujer, por decir, que vivía de la prostitución? Pues le vamos a decir que no venga como se vestía cuando iba a un prostíbulo, mostrando posiblemente su cuerpo. ¿Cómo tiene que vestir? Como una mujer decente. No es cuestión de velo, es cuestión del principio. ¿Es claro, diácono, ahora sí? Sí, sí, señor. Pues sí, la explicación sí, pero yo digo en el sentido aplicativo de la palabra, o sea, es a una conclusión que ha llegado el pastor, o sea, es su teología, o la, o No, digamos la, no existe la teología según Juan José. no, 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 pero pues basado en los estudios que uno lleva conclusiones, y yo lo que pregunto esos dos puntos los vemos alrededor de toda la palabra. sí, claro. Permanentemente, desde Génesis a Apocalipsis, tenemos la revelación de Jesucristo en sus tres momentos: el Mesías prometido, el Mesías cumplido, o sea, la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión, y la consumación del Mesías, cuando el Señor Jesús vuelva a establecer su reino, y la glorificación de toda la iglesia, de todos los que han creído, los que están inscritos en el libro de la vida. Ya, ya. En ese sentido vemos la redención, pero hay un sentido también de vida dentro del reino, porque el reino de Dios se ha establecido desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los que fueron llamados, vamos a ir por decir en Génesis 5, si no me equivoco, cuando hablan de Enoc, y dice que Enoc fue un hombre que vivió para Dios en comunión con Dios y es exaltado. O sea, él no tenía todo el conocimiento del plan de redención como hoy nosotros lo conocemos, pero él vivió bajo las normas de Dios, agradando a Dios. La denuncia de Génesis 6 es, oigan, los seres humanos hoy en día se casan y se dan en casamiento, pero no viven para Dios, están viviendo sin Dios. Están viviendo fuera del reino de Dios y por eso los voy a destruir. Noé halló gracia
¿Y cómo vemos que halló gracia? Que hace la voluntad de Dios, primero construyendo el arca, luego entrando dentro del arca y predicando sobre este anuncio, pero nadie hizo caso. Igual, ahí se ve redención y vida dentro del reino de Dios. Sí, Y siempre el mensaje está de esa manera. A veces el énfasis solo redención, a veces el énfasis es solo viva dentro del reino de Dios. Y claro, el no creyente dice yo no puedo. Y es donde uno puede edificar y decir si tú no puedes, solo tienes que creer y el Señor te dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo y así podrás a través de su espíritu que viene a morar a ti, hacer su voluntad. Porque eso no es posible para el hombre. ¿Quién lo dijo? Ezequiel. ¿Quién lo afirmó también? Jeremías. Pero ya, también lo afirmó Jesús cuando se lo dijo a Nicodemo. sí. Voy más o menos lo que entendí es esto. Estamos dentro de un castillo y un castillo representa el reino. Dentro de ese reino está el rey y ese rey tiene sus normas o su ley. Y en ese castillo que equivale al reino, pues normalmente se hablan, se dicen los decretos del rey, lo que dice, lo que hay que hacer. Y dentro de ese reino, pues va a haber gente que pertenece a ese reino, otros que llegan de visita, otros que son mercaderes, que van y vienen. eh, pero pues si está dentro del reino, pues va a escuchar lo que el rey quiere que se diga. Y se va a Y, sujetar y va a obedecer. y unos van a quedarse y bueno, y otros van a irse. Oh, Más o menos lo traté de entender así. ¿Es correcto o estoy errado? perfecto. Sí. Fíjate que el año pasado hicimos un énfasis sobre Antiguo Testamento y yo dividí todas las clases que tuvimos de la siguiente manera. El Señor en el comienzo de las Escrituras nos dice que establece un reino, establece su rey y establece su ley. Eso es lo que nos muestra el Pentateuco. En el Pentateuco encontramos esas tres razones: el reino, el rey y su ley. Pero fíjese que cuando nosotros vamos a los libros históricos, se establece la monarquía que va a esperar el linaje descendiente del rey sentado en ese trono. Cuando pasamos a los siguientes libros, están los libros poéticos, que es enseñar al pueblo su ley a través de canciones, que es una manera muy pedagógica de aprender. Y posteriormente los profetas recuerdan al pueblo que ellos van a ser disciplinados o castigados porque no solamente hay que vivir para Dios litúrgicamente, porque ellos litúrgicamente hacían las cosas bien, sino de manera plena o integral. ¿Por qué? Porque Dios en su ley que determinó la cultura, la liturgia, la parte civil, la parte moral, y eso me parece interesante. Todo el Antiguo Testamento nos muestra que el propósito de Dios es establecer un reino, y ese reino tiene que ver con una tierra real, con personas reales y Jesús reinando. Todo el Nuevo Testamento nos lleva al cumplimiento de esta realidad. Entonces, permanentemente, salvación y vivir dentro del reino. Y si no estás viviendo dentro del reino, estás fuera del reino haciendo tu voluntad. ¿Mejor? Sí, ya nos claro, pastor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Alice, ¿cómo vamos? Uf, Bien, pastor, bien. ¿Alguna duda? No, señor. ¿Alguna disensión? un aporte que puede servir es cuando Marcela preguntó lo de unigénito y primogénito, cuando Dios le dice que a su único hijo, uno dice, pero ¿cómo así? Si ahí estaba Ismael. Yo lo que veo es Dios viendo su linaje. Para él solo existe su linaje, punto. Por ejemplo, Caín y Abel en Génesis 6 no existe, existe Set.
Ajá. y en el linaje de Dios no existe Ismael, existe Isaac. Eso nos hace entender que un hijo rebelde y contumaz debe ser expulsado de la casa. Porque si eso Dios hace con los que llama directamente. Pero eso es complicado y el Señor nos ayude para entender su voluntad. Ya, sí, gracias. Muy bien, mis amados hermanos. Si no hay más preguntas o aportes, espero que nuestra siguiente clase ya pasamos al finalizar y es el resultado del mensaje. Oramos entonces. Diácono Sergio, despídanos en oración, por favor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos estudiar sobre tu mensaje, Señor. Ayúdanos siempre a estudiarlo, a meditarlo antes de proclamarlo, Señor, a entender tu sabiduría, Señor, antes de dar nuestra opinión, Señor. Gracias por tu mensaje, por esta noche, Señor, por las familias que se encuentran reunidas y representadas en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo y desde ya ahora por el domingo, Señor, para estar atentos y puntuales a tu predicación en Cristo Jesús. Amén.